Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren bien, yo espero que tengamos una buena audiencia. Hoy vamos a tener una bonita enseñanza, vamos a aprender a discernir y a entender una diferencia entre acercarnos a Dios o vivir dentro de su propia morada. Estuve leyendo un poquito acerca de Éxodo capítulo 40, estaba yo buscando alguna otra cosa y vi este versículo que me llamó mucho la atención. Entonces, sobre ello vamos a trabajar el día de hoy. Antes que otra cosa, quiero decirles que les agradezco que estén sintonizando conmigo el día de hoy. Agradezco que la gente esté puesta para escuchar, para aprender, porque las cosas son buenas. Dios nos está dando la oportunidad de comprender ciertas cosas y yo lo quiero compartir con todos ustedes. Yo soy el pastor Luis Armando Sánchez y tengo el gusto de poderles servir a través de esta enseñanza en Facebook Live. Nosotros somos Mundo de Fe Cancún Sur. Estamos todavía sin podernos congregar de manera presencial debido a las circunstancias que estamos viviendo todavía en medio de esta pandemia, y queremos, por la seguridad de nuestras gentes, la seguridad de nuestros hijos, la seguridad de todos aquellos que se congregan con nosotros, para tener un tiempecito de reposo. Yo entiendo que necesitamos reunirnos, necesitamos tener una cuestión presencial, porque algunos de nuestros hermanos pueden enfermarse, pueden detenerse en su andar, pueden enfriarse en su relación con Dios, y yo el único medio que tengo para tener es estas reuniones que tenemos los jueves, los sábados y los domingos. Yo en esta semana vamos a reunirnos con algunas personas, vamos a tratar de reunirnos presencialmente en algunas casas con poca gente, y vamos a tratar de irnos rolando para poder entender qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a tratar de tener una relación completa, sana y llena de enseñanza, llena de doctrina, pero sobre todo de relacionarnos con el Espíritu Santo y de relacionarnos de tal manera que nosotros podamos tener la presencia de Dios en medio de nosotros, ahí donde estemos. Espero yo que podamos tener esa semana una nueva manera de comunicarnos, una manera de tener relación con la gente de la iglesia. Estén pendientes, pasen la voz, vamos a empezar a reunirnos en diferentes casas. Ok, les decía yo que esta enseñanza viene porque estaba yo buscando algo acerca de unas vestiduras sacerdotales aquí en el capítulo 40 de Éxodo, y resulta que de pronto me topé con este versículo que me llenó mucho de emoción, de saber que Dios puede revelarnos ciertas cosas cada vez que nosotros buscamos de Él, ¿verdad? Dice en Éxodo 40, quisiera yo que tomaran por favor sus Biblias, o que cada vez que iniciemos nuestra enseñanza de sábado, domingo y de los jueves, que antes de empezar tuviésemos a la mano nuestras Biblias, porque las usamos mucho. Nosotros en esta congregación no tomamos un versículo y hacemos una predicación de 2 horas con él. Nosotros tomamos la palabra de Dios y la checamos de tal manera en que Dios nos dé revelación a través de toda su palabra, no solamente a través de un versículo que muy bien pudiéramos sacarlo de contexto. Entonces, decía yo que en el capítulo 40 del libro de Éxodo vamos a leer los versículos 34, 35, 36, 37 y 38. Son 5 versículos, pero de ellos vamos a hacer un estudio bonito. Dice Éxodo 40, versos 34 al 38. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Entonces, estamos hablando que el tabernáculo de reunión era una construcción hecha de una carpa, de una tienda grande, donde estaba dividida de cierta manera. Estaban alrededor los atrios, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y ese tabernáculo a veces se le llamaba el tabernáculo de reunión o el tabernáculo,
Y cuando se hablaba del tabernáculo de reunión, alguien tocaba un cuerno, llamaba a la multitud, llamaba a la gente, y la gente llegaba y se congregaba alrededor del tabernáculo de reunión. Se llamaba tabernáculo de reunión porque la gente ahí se reunía para escuchar o para saber qué era lo que Dios hablaba. Entonces, de nuevo, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo. Estaba el tabernáculo y la nube lo cubrió. Cubrió toda la nube el tabernáculo. Dice, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Es decir, por dentro. Entonces, aquí está haciendo una diferencia entre el tabernáculo de reunión y el tabernáculo, lo que traía en medio, o dentro. Dice, y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión. No podía entrar desde fuera al tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre de él, es decir, la presencia de la voluntad de Dios estaba puesta encima del tabernáculo de reunión. Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre de él. Y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Otra vez el tabernáculo llenaba desde dentro con la presencia de Dios. Y cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, está el tabernáculo, y cuando la nube se alzaba, era voluntad de Dios que los hijos de Israel se movieran, dice aquí, en todas sus jornadas. Y cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Para los que están viendo conmigo los jueves el libro de las jornadas, siempre sabemos que el pueblo de Dios dice, y llegó y acampó en tal lugar, y luego dice, y salió de tal lugar y llegó a tal lugar para acampar. Y luego dice, y salió de tal lugar para acampar en tal otro. Entonces siempre habla de una salida y de una entrada. Entonces dice, cuando la nube se alzaba, o sea, cada vez que la nube se alzaba, entonces era cuando el pueblo se ponía en marcha, porque sabía que Dios se empezaba a mover y el pueblo iba atrás de la nube. ¿De acuerdo? Entonces dice, y cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, o sea, no el tabernáculo de reunión, cuando se alzaba del tabernáculo, salía la nube y empezaba a caminar. Dice, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre de él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es decir, la nube que estamos hablando, que es la voluntad de Dios, que se levanta y te dice, sígueme, levántate, sal, acampa, guarda. Entonces Dios les daba dirección, Dios les daba el orden de marchar, etcétera, ¿no? Esta porción entonces que acabamos de leer presenta dos aspectos: lo que sucedió fuera del tabernáculo de reunión y lo que se produjo en el interior del tabernáculo. La nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria llenó el tabernáculo. Entonces hablamos de tabernáculo de reunión y tabernáculo, que en esencia es lo mismo, es la parte de afuera más la parte de adentro. La parte de adentro es lo que se llama tabernáculo. El tabernáculo es donde habita algo o alguien. Por dentro habitaba la presencia de Dios. Por fuera habitaba o se posaba la voluntad de Dios sobre del andar del pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. La iglesia de hoy en día debe de considerar y debe de aprender que existe una diferencia entre el tabernáculo de reunión y el tabernáculo. Ya tenemos nosotros entonces bien establecido que hay, cuando se refiere al tabernáculo de reunión, es todo lo que sucede por fuera, y cuando se refiere al tabernáculo es lo que sucede dentro, en el interior. Hasta aquí vamos correctos. Esto es algo que ya aprendimos. Perfecto. Podemos llevar una vida de iglesia y desenvolvernos en ella como toda la gente, y podemos permanecer como congregantes en el aspecto exterior de la iglesia, pero quizá nunca tocar a Dios desde el interior.
Esto significa que la vida de la iglesia puede ser únicamente el tabernáculo de reunión y no el tabernáculo mismo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Algunos de nuestros hermanos en Cristo, algunos de nuestros hermanos de la congregación Mundo de Fe Cancún Sur, o de cualquier congregación en este caso, algunos de ellos solamente tienen un medio de vida, un medio de iglesia, una constante de iglesia de manera exterior. Nunca se profundizan, siempre escuchan que Dios puede moverse y ellos lo van a creer, y se van a mover cuando toda la gente se mueva, y van a hacer las cosas cuando toda la gente pueda comprender el mover de Dios, y entonces ellos caminan siguiéndole a alguien, pero no tener una relación profunda con nuestro Padre Celestial. Pero aquel que habita en el interior, ese es el que entiende la diferencia entre el tabernáculo de reunión y el tabernáculo. Entonces la gente puede vivir solamente, hacer su vida de iglesia únicamente en el tabernáculo de reunión, pero no en el tabernáculo mismo. Entonces en la vida de la iglesia podemos reunirnos simplemente alrededor del tabernáculo de reunión sin estar reunidos con quien habita el tabernáculo. No sé si me comprendas. Podemos ir a visitar a mi tía y quedarnos en el jardín o tocando la puerta, y sabemos que mi tía está ahí porque desde afuera nos saluda y nos dice, pero no sabemos qué sucede en el interior, hasta que ella nos abre y nosotros entramos para saber qué es lo que sucede. Y no es lo mismo estar afuera de la casa de mi tía que estar dentro de la casa de mi tía. Entonces, para algunos es muy cómodo sentarse y decir, es que yo no me puedo meter mucho en la parte de adentro porque entonces me comprometo con la iglesia, o me comprometo en algo que yo no puedo, o algo que yo no quiero, o algo que yo no entiendo, o algo que no he aprendido, y tienes un sinfín de pretextos para decir, no quiero estar dentro. ¿Ok? Entonces debemos observar que en Éxodo 40, el tabernáculo de reunión está cubierto por la nube, pero el tabernáculo está lleno de la gloria de Dios. Entonces hay una diferencia entre la gloria de Dios y la nube de su presencia. Vamos a ver qué dice Éxodo 13, 21 al 22. Dos versículos. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, Dios siempre va a hallar la manera de que tú tengas la percepción, de que tú tengas el sentido común, el sentido de presencia de Dios, y sabes tú que Dios siempre va a estar contigo y que siempre te va a estar acompañando, pero no tienes una relación tan firme. Simplemente escuchas, que oyes que te dicen, hay que diezmar, te paras y diezmas, hay que venir a adorar, te levantas, paras y adoras, o tal día tenemos una reunión de evangelismo, te levantas, vas y acudes. Entonces haces ciertas cosas, todo es de hacer cosas para la iglesia, para el tabernáculo de reunión, donde se reúne toda la gente, pero no lo que sabemos lo que sucede en el interior. Entonces tenemos que observar que hay una diferencia en eso. Por eso dice, Jehová iba delante de ellos de día y de noche. O sea, Dios te da dirección, Dios te da guianza. En una columna de nube para guiarlos por el camino. Hemos hablado tantas veces, los que están conmigo en las jornadas, hablamos de que Dios nos permitió convertirnos a Cristo y llegar hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Pero ese andar, ese caminar, en el cual somos peregrinos, porque no vamos a habitar en ese desierto, pero caminaremos en un desierto hasta que Dios nos lleve a la tierra de promesa, que es Cristo Jesús. Entonces, tenemos que ver que Dios, si tú sigues la nube, o sea, si sigues a toda la gente, pues tu iglesia va caminando con toda la gente, pero no todos comprenden por qué vamos caminando en esa dirección. Simplemente vamos siguiendo a toda la gente, porque es un lugar donde nos reunimos como iglesia, pero no nos reunimos para estar con el que habita en la iglesia.
Ahora, cuando yo te digo habita la iglesia, no te estoy diciendo el edificio donde vamos. Todo el grupo de gente somos iglesia. Y nos interesa estar bien con el hermano y ay, qué bonito predicó el pastor, ay, qué bonito predicó el apóstol, ay, qué ungido está el hermano evangelista, uy, qué palabra tan gruesa nos dio el profeta. Y entonces empiezas a entender que vives alrededor o vives en el tabernáculo de reunión, pero no en el interior, y entonces no comprendes lo que es la gloria de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Tengo que repetirlo muchas veces para que estemos completamente de acuerdo. Mira lo que dice Nehemías 9:19. Según la Biblia, se trata de una nube de manera sobrenatural de la que estamos hablando, ¿verdad? Que es en una forma de columna. Esa columna se posaba en el tabernáculo de reunión, que iba delante de los israelitas en el desierto. Todo nuestro andar de vida cristiana es un desierto. Y entonces la nube es para mostrarnos el camino por el que Dios nos ordena marchar. Y cuando yo hablo de ordena marchar, está en dos sentidos. En sentido de orden, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. O de orden, tienes que, ve hacia. ¿De acuerdo? Entonces, en esos dos sentidos Dios nos enseña algo. Mira lo que dice Nehemías 9:19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. No, porque la nube iba contigo. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos en el camino, ni se apartó de ellos de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Entonces, cuando dice que esa columna en la noche llegaba, tenía un aspecto de fuego, pero seguía siendo una cuestión de un humo brillante, que como una columna de gas neón que alumbra a toda la congregación. Entonces, esa columna que alumbra, dice que alumbra el camino por el cual hemos de ir. Hemos hablado que Cristo es el camino, ¿sí o no? Bueno, Él alumbra el camino por el cual debemos de ir. Ahora, alumbrar el camino, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lumbrera a mis pies, lumbrera en mi camino. Lo que te está diciendo es que la palabra de Dios, que es la voluntad escrita de nuestro Padre Celestial, está puesta ahí. Y la gente a veces va y la consulta y a veces no la consulta. Y cuando no la consulta, entonces simplemente está siguiendo al resto de la gente. Pero si consulta la palabra de Dios, en un momento dado, ese tabernáculo de reunión nos permite entrar a la presencia de Dios. Entonces, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Dios no nos abandona por sus muchas misericordias en nuestro andar diario en Cristo. La columna de nube no se aparta ni de día para guiarnos en su camino, ni se aparta de noche la columna de fuego para alumbrarnos el camino por el cual hemos de ir. En la vida de la iglesia podemos reunirnos simplemente alrededor del tabernáculo de reunión sin estar reunidos con quien habita el tabernáculo. Debemos observar que Éxodo 40, ese tabernáculo está cubierto por la nube y el tabernáculo de reunión, y el tabernáculo está lleno de la gloria. Pero ¿qué cosa es la gloria? ¿Qué cosa es la nube? Mira, en la Biblia la palabra tabernáculo se refiere a algo muy profundo, entonces, que es acerca de Dios y de su testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Yo soy tu Dios que te guía, te lleva, bla, bla, bla. Soy tu Dios que te bendice, soy tu Dios que te saca de tal lugar, soy tu Dios que... Y te dice Dios todo lo que va a hacer contigo. Yo he dicho, yo haré, y todas las promesas que nos ha dado Dios es lo que se refiere acerca de hablar del tabernáculo, porque estamos oyendo el testimonio de Dios, y un testimonio es testificar, que nosotros somos testigos de lo que Él está diciendo. Entonces la expresión tabernáculo de reunión, aunque es muy positiva y que es algo bueno, implica algo menos profundo,
que hablar del tabernáculo. Es importante recordar la diferencia cuando leemos en el Antiguo Testamento. Recuerda que la palabra tabernáculo implica directamente lo relacionado con lo que Dios es y lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos da por su carácter, nos da testimonio de ello. Y la expresión del tabernáculo de reunión es algo más bien exterior, algo que podemos ver desde fuera. Podemos ver que la gente está adorando y estamos viendo, y nosotros podemos estar viendo qué está pasando con fulano, por qué la gente está haciendo esto, y empiezas a querer ver, pero no estás metido en la presencia de Dios, estás mirando lo que está sucediendo alrededor, pero desde fuera, no desde dentro. Ahora, vamos a ver lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 24 al verso 28. Estos 5 versículos, 24, 25, 26, 27 y 28, estos 5 versículos nos hablan nuevamente de la diferencia que hay entre tabernáculo de reunión y tabernáculo normal. Mira lo que dice: mi siervo David, o sea, esta es figura de Jesucristo, mi siervo David será rey sobre de ellos. Nuestro David eterno, el Señor Jesús, es rey sobre nosotros. Dice, y todos ellos tendrán un solo pastor. Él es el pastor de pastores. Y andarán en mis preceptos. Andarán en mis preceptos. Es decir, tendrás un camino que tendrás que cursar, que tendrás que andar sobre los preceptos de Dios. Dice, y andarás en mis preceptos de Dios. Andarás en mis estatutos y que tú los guardarás y los pondrás por obra. Es decir, el Señor te va guiando, te va alumbrando, te va enseñando la palabra, y entonces tú estás haciendo algo por convicción de decir quiero ser cristiano, y empiezas a entender lo que son sus preceptos y entender lo que son sus estatutos y a guardarlos y a ponerlos por obra, pero sin tener una relación con Dios. Hay gente que tiene un verdadero testimonio tan limpio de su vida, tan íntegro en su vida, pero sin la presencia de Dios. Entonces, como címbalo que retiñe, dice la palabra, dice, habitarán en la tierra que yo le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Entonces, en esta primera parte de estos versículos podemos ver lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios hace en nosotros. Es decir, por nosotros Dios nos limpia de pecado y nos saca de nuestra naturaleza pecadora y de nuestra vida tremenda. Pero hace en nosotros algo. Quiere decir que en nosotros hace que el Espíritu Santo empiece a convencernos, a movernos, a entender, empieza a enseñarnos. Por eso dice, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y luego dice, ¿qué hago por ti? Pues habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre. Es decir, Dios nos da una palabra y nos da una promesa. Entonces, por nosotros tenemos una promesa. Hace en nosotros que nuestra fe crezca, hace en nosotros un nuevo hombre, hace en nosotros un siervo, hace en nosotros muchas cosas. Y luego dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario en ellos para siempre. Estaré en medio de ellos en mi tabernáculo, no en el tabernáculo de reunión. Lo que va a hacer Dios con nosotros es un pacto de paz. Lo que va a hacer con Dios con nosotros será un pacto para nuestras generaciones. Lo que va a hacer Dios con nosotros
en su servicio, es extender su palabra, es ir a predicar el evangelio. Lo que va a hacer con nosotros es llevarnos como evangelistas. Lo que va a hacer con nosotros es darnos palabra de profecía. Lo que va a hacer con nosotros es que tenemos que aprender a servirle de una manera diferente. Por eso dice, y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos, es decir, entre nosotros, y seré para ellos Dios para ellos, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, lo aparto, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Qué es lo que hace con nosotros? Nos hace su santuario. O sea, si te das cuenta, entonces estamos hablando de dos cosas primero. Estamos hablando de lo que es el tabernáculo de reunión y el tabernáculo normal. En el tabernáculo de reunión dice, yo voy a ser rey de ellos, ellos tendrán un solo pastor. Nos está diciendo qué va a hacer con nosotros. ¿Qué va a hacer? Algo va a ser en nosotros. Y andarán en mis preceptos, ahí está, caminen sobre de esto, les estoy enseñando. Y toda esa gente puede aprender, pero solamente lo aprende por fuerita, yendo a los cursos, yendo a donde quieras. Pero después dice, y con ellos voy a hacer un pacto, y la gente va a ver lo que yo voy a hacer con ellos, de que yo santifico a Israel. ¿Por qué la gente lo va a ver? Porque ellos van a andar entre la gente predicando, hablando, enseñando, desde la parte interior. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está enseñando que el tabernáculo es la relación profunda de una persona con el Dios Todopoderoso. Y cuando tú tienes esa reunión o esa comunión interna con el Padre, entonces es porque ya fuiste perdonado de pecados, es porque has cambiado tu naturaleza pecadora, es porque Dios te ha justificado de todos tus pecados, y entonces te da una autoridad para que tú puedas hacer ciertas cosas y te da el poder. Estas dos últimas cosas que hace Dios contigo es lo que hace Dios con nosotros. Nos hace su autoridad y con nosotros puede ejercer la autoridad. Es Dios ejerciendo su autoridad a través de nosotros. O sea, con nosotros hace autoridad, con nosotros hace poder. ¿Me explico? Entonces, estos dos versículos también son interesantísimos porque nos enseña a ver que hay dos tipos de reuniones. Entonces, la relación de la nube con la gloria. ¿Qué relación hay de la nube que se posa en el tabernáculo con la gloria que emana desde su interior? Existe una relación muy importante entre la nube y la gloria. Quizá podamos afirmar que la nube es la parte exterior. Si aplicamos la palabra exterior de esta manera, podemos decir que una naranja tiene una cáscara, es su exterior, y que la piel es la cáscara del cuerpo humano. Esto es lo que soy por fuera. La piel cubre mi cuerpo y este contiene todo lo que es mi ser. Entonces, todo lo que es mi ser, todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago, todo lo que soy, en mi voluntad, en mi espíritu, ese es desde el hombre interior podemos hablar de ciertas cosas. Entonces, la cáscara, que es nuestra piel, cubre el cuerpo humano y no es en realidad nuestro ser. Nuestro ser es lo que hay en nuestro interior, nuestro espíritu. Quien se encuentra fuera del tabernáculo puede ver la cáscara de lo que es Dios, pero el que entra en el tabernáculo no ve la cáscara, ve la gloria interior del tabernáculo. Quizá estemos disfrutando la nube de su presencia, pero también estamos aprendiendo a interceder en el altar del incienso. ¿Por qué? Porque quizá estando en la nube podemos ver que la gloria de Dios está ahí y podemos gozarnos en la presencia de Dios ahí. Pero desde fuera yo gozo lo que Dios hace conmigo. Yo me gozo lo que Dios hace por mí en ese momento. ¿Qué está haciendo por mí? Pues me está dando sanidad interior, me está dando sanidad exterior. ¿Qué está haciendo por mí? Dios está trabajando en mi persona, etcétera, y me gozo de estar allí. Entonces me siento con ganas de danzar y de bailar. Todo eso, todo aquel
que intercede en el altar del incienso ya no está en la nube, en ese altar que cubre el tabernáculo de reunión, sino el que está en la parte interior, donde está el que está en el lugar santísimo, donde están las oraciones de los santos, el incienso que cubre el interior para que Dios no vea mi carnalidad. Es en el lugar donde Dios se manifiesta y ejerce su autoridad, con la que yo puedo salir en autoridad para ejercer el poder de Dios. Por el contrario, la gente que no está envuelta en la gloria está en la vida exterior de la iglesia, pero el que está envuelto en la gloria del Señor vive la verdadera vida de la iglesia. Espero que muchos de nosotros podamos estar diciendo que vivimos en lo que experimentamos, que es el habitar en el tabernáculo, no en el tabernáculo de reunión. Hay algunos hermanos, ¿se acuerdan que hemos hablado que hay hermanos que son niñitos, hijitos, que son jóvenes en el Evangelio y que son padres, y que hay otros que ya se convierten en mentores y discipuladores? Bueno, algunos hermanos de los que se considerarían padres, ayer hablamos de eso en Salmona, quizás se sientan frustrados. Algunos pensarán, ¿por qué nos sentimos de esta manera? ¿Por qué no sentimos nada? ¿Por qué la vida de la iglesia no es tan emocionante? ¿Por qué lo sobrenatural no se manifiesta en mi propia vida? En otros lugares sí, pero no en mí. Estoy harto de este pan liviano. ¿Por qué digo esto del pan liviano? Los que me siguieron en la jornada del día jueves, hablamos de una porción en la Escritura que dice: y habló el pueblo contra Dios y habló contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esta porción es muy peligrosa, es muy seria la aseveración que dice aquí, porque el pueblo dice que habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué si tú ves, por ejemplo, en lo que te estoy diciendo ahorita, que dice, ¿por qué no siento nada aquí ahorita? ¿Por qué la vida de la iglesia no es tan emocionante? O sea, estás buscando una emoción, estás buscando que Dios haga algo impresionante, algo sobrenatural. ¿Por qué lo sobrenatural no se manifiesta en este lugar? ¿Por qué por más que tengo esa fe y puedo orar en fe, no veo lo que testifican otros y no sucede lo que sucede conmigo? Porque entonces no se manifiesta la vida o Dios en tu vida. ¿Significa que Dios es cualquier cosa? No. Estos empezaron a decir lo mismo, empezaron a hablar en contra de Moisés y empezaron a hablar en contra de Dios. ¿Por qué no se manifiesta? Para mí que el pastor me está engañando, él nomás habla y cita la palabra, pero no sé si de veras sea cierto. Y entonces tú ya empiezas a blotear y empiezas a murmurar, y eso te lleva a blasfemar delante de Dios. Entonces dice, pues no hay ni agua. La palabra de Dios es agua. No, nuestra alma tiene fastidio, nuestra alma, nuestra mente, nuestro pensamiento tiene fastidio de este pan liviano. ¿Quién es el pan liviano? El maná. ¿A quién representaba el maná? A Cristo Jesús. Entonces ellos están rechazando y están diciendo que tienen fastidio del alimento de la palabra, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos diciendo que la palabra de Dios ya me tiene fastidiado porque no le creo. Por eso pregunto, ¿por qué no pasa nada aquí en esta iglesia? ¿Por qué no pasa nada en mi vida? ¿Por qué la fe que yo tengo no se manifiesta como en otros lugares, con otras personas? Por esto. Porque no hemos salido de Salmona, que es la jornada que acabamos de terminar. Entonces, es bueno estar emocionado. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. No hay ni agua ni alma, y mi alma tiene fastidio de este pan liviano. Ok. Entonces quieres estar emocionado viendo que algo sucedió en tu iglesia, viendo que algo sucedió en tu vida y puedas dar testimonio de una cosa sobrenatural y grandota. No obstante, son principalmente las personas que son jóvenes en el Evangelio
dentro del Evangelio los que se emocionan y quieren emocionar a otros, porque disfrutan la nube, pero fuera del tabernáculo. Disfrutan la nube en el tabernáculo de reunión, por fuera, donde pueden ver visiblemente que Dios se levanta sobrenaturalmente, que Dios camina sobrenaturalmente, donde Dios se pasea sobrenaturalmente, que Dios te alumbra y te lleva, pero no estás esperando una relación con Él. Estás teniendo una relación de oriéntame, dime para que yo haga. O sea, estás diciéndole a Dios, dime qué hago para que yo lo haga en mis fuerzas. No tomado de la mano y decirle, Señor, déjame que tu gloria llene para que suceda algo entonces en mí. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Entonces, sí es bueno estar emocionado, pero los que se empeñan en emocionarse y emocionar a otros son los que disfrutan la nube nomás por fuerita. Tendremos que aprender a experimentar la gloria del tabernáculo sin emoción. Debemos testificar de no dar la impresión de estar solamente emocionados. ¡Ay, se cayó el hermano fulano! ¡Ay, estuvo hablando en lenguas fulano y sutano! ¡Uy, dio palabra profética tal! O sea, eso va a suceder de manera natural porque la palabra dice. Pero no podemos mostrar una emoción para que la gente vea lo que está pasando en nuestra iglesia. No tiene por qué. Pero sí puedo estar encantado de poder interceder en el altar de adoración, en el altar del incienso con oraciones, para poder orar por la gente de nuestra congregación y poder orar para que las manifestaciones no sean un espectáculo de show, sino que puedan ser un testimonio de vida para otras personas. A mí me gusta disfrutar del pan de la mesa, y yo no quiero quejarme del pan liviano. Yo hoy empecé esta enseñanza porque vi esa palabra que Dios nos habló, y esa palabra lo que nos está diciendo es algo importante. Entonces yo sí me gozo en eso. Yo no tengo fastidio, ni puedo llamar pan liviano a la profundidad que nos está enseñando en esta palabra el Señor. Porque para la gente que no tiene profundidad, que no está acostumbrada a llamar lo que hemos llamado epignosis, los que me han seguido y que han estado oyendo, epignosis significa el hábito de escudriñar, el hábito de conocer, el hábito de hablar, de discernir, de deshebrar, de desmenuzar las cosas que Dios nos enseña para poder entender de manera práctica que puede aplicarse a nuestras vidas. Éxodo 40, 36 y 38 que estábamos leyendo nos revela que la nube de la gloria de Jehová se convirtió en la guía de los hijos de Israel. Pero cuando la nube se elevaba encima del tabernáculo, los hijos de Israel era cuando se movían. Pero si la nube no se alzaba, la gente no se movía hasta el día que ella se alzaba. Escucha, esta palabra que estamos oyendo dice que si la nube no se movía, esta palabra puedes haberla oído muchas veces. Las palabras que hemos estado compartiendo ahorita, los versículos que hemos compartido ahorita, puede ser que ya los hayas leído, pero que no te hayan hablado nada. Pero hasta que el día que Dios alumbra tu caminar con la nube, el día que Dios alumbra con la columna de fuego en la noche y que nos enseñe lo que está hablando de caminar para que la palabra de Dios se alumbre en mi caminar, entonces vamos a aprender que nos vamos a empezar a mover a través de la voluntad de Dios. Porque lo que nos enseña esta palabra nos aprende a movernos de tal manera que podamos decir, la palabra de Dios habló. Y no solamente es la nube, es lo que sucede desde dentro en la comunión de Dios para que la nube llene de su gloria y la nube cubra el tabernáculo de reunión y la gloria llene desde dentro hacia afuera y sea un todo y haga explotar dentro de nosotros toda su autoridad y todo su poder. Entonces el versículo 38 revela que la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba en la noche sobre el tabernáculo de reunión.
a la vista de toda la casa de Israel, en todas las jornadas de su andar. Lo que quiero decirte es que nosotros podemos hacer evidente que Dios puede estar en nuestras vidas, por su misericordia, por la gracia con la que nos cuida, por el amor que tiene de cuidar nuestras propias vidas. Pero no significa que tengas una reunión profunda con Él. Y eso pesa. Los cristianos contemporáneos en estas fechas hablan mucho de la voluntad de Dios. Todo lo que tiene que ver en la manera en que Él nos dirige y nos guía tiene que ver con lo que hay dentro del tabernáculo. Escúchame, cuando la nube se movía, la gente caminaba. Pero si no sucedía algo en el interior del tabernáculo, que le hablaba a Moisés y le enseñaba algo con respecto del pueblo, que terminaba la jornada según el aprendizaje que Dios mostraba desde el interior de ese tabernáculo, entonces no se movía. Entonces, tú puedes caminar conforme la iglesia camina, pero tú no tienes la revelación de algunas personas que juntos estamos tratando de ver la manera en que caminamos y que juntos podemos sentir que estamos hablando de lo mismo, que estamos empezando a tener revelaciones sobre lo mismo. Yo quiero hacer un paréntesis. El día de ayer estábamos reuniendo, se supone que todos los viernes, una reunión de varones. Convoqué a todos los varones de la congregación y solamente han permanecido 2 o 3 y uno no es de la congregación. 2 que han permanecido, uno que ya no está con nosotros. Desde Mazatlán, Carlos se ha mantenido con nosotros, Ruichin se ha mantenido conmigo y a veces mi hermano desde la Ciudad de México. Y todos los varones de la congregación, bien, gracias. Y no es que esté reclamándoles, no les estoy reclamando, porque finalmente es una relación de ustedes con Dios. Yo simplemente convoco y el que quiere va, y el que no quiere no va. Entonces Dios, todo lo que tiene que ver en la manera en que Él nos dirige y nos guía, tiene que ver con lo que hay dentro del tabernáculo. Algunos simplemente siguen caminando sin saber qué es lo que Dios está moviendo dentro de una congregación. Y yo quisiera que todos pudiéramos caminar con respecto al mismo sentir. No obstante, la tipología que nos muestra esta porción de Éxodo 40 nos enseña o nos revela que de no ser el lugar donde se encuentra el arca de su presencia, no existe ninguna otra forma de guianza ni orientación. No es la nube, no es iglesia caminemos, iglesia vayamos a hacer tal cosa. O sea, podrás ir, pero tú no estás siendo movido por lo que en el interior de ti está provocando el Espíritu Santo. Porque cuando estamos caminando nosotros con un determinado grupo de personas que están queriendo caminar en el mismo sentir, de verdad que Dios nos habla de manera general. Y entonces esas personas empiezan a entender que no hay ninguna otra forma de guianza, no hay ninguna otra forma de orientación que no suceda desde el interior del tabernáculo, y que se va a manifestar en lo exterior para que entonces la nube se mueva. No sé si me estén comprendiendo. En la morada de Dios está la manera en que nos dirige y es notoria entonces la nube moviéndose, pero desde el interior de la morada de nuestro Padre. Ahí en el libro de Números nos muestra que Dios actúa desde el tabernáculo, que es su morada, y con su arca en mente. Lo vemos aún en el asunto de las peleas de los enemigos. Dios lucha con su arca. O sea, la nube nos llevaba a un cierto lugar, pero de repente había una lucha y Dios les decía desde el interior del arca, desde el interior del lugar santísimo: lleven el arca, yo voy a pelear sus batallas. Y todo el pueblo llegaba a decir: ¿por qué aquí llegamos? Porque aquí vamos a pelear. ¿Y a qué horas vamos a pelear? Pues a tal hora. ¿Por qué? Porque Dios nos está mandando. Todos, pues es que no subimos, pues no nos saben porque no están en el interior. Pero Dios está hablando y Dios está diciendo qué hacer. Lo vemos aún en el asunto pues de esas peleas. Todas las acciones del pueblo de Dios, todas, y su itinerario se relacionaban con la situación de la morada de Dios
y con la cuestión de su arca. Si el arca de la presencia de Dios no hablaba, no se manifestaba en poder y gloria, nadie se movía. Y no se movían porque entonces, si no se manifestaba en el interior del arca de la presencia de Dios, tampoco podía manifestarse en la nube, porque desde adentro se toman las decisiones con Dios para que la nube camine. Entonces, es importante que sepamos de qué estamos hablando. Hoy en día debemos aplicar ese principio a la vida de la iglesia. Cuando permanecemos en la morada de Dios, en nuestro interior, orando, intercediendo, en su presencia, Dios permanece con nosotros en su morada. Pero cuando se mueve Dios, nos movemos con Él. Además, cuando la morada de Dios combate, nosotros combatimos. Si Él no dice que combatamos, no vamos a poder combatir. En la casa viviente del Dios, esta casa viviente, la casa del Dios viviente que somos nosotros, ahí está nuestra guía. Ahí nos revela si debemos quedarnos o movernos, si debemos pelear, si debemos trabajar, si debemos de hacer algo. Y entonces Dios nos dice sí, y es cuando nuestra nube se va a empezar a mover para que nosotros salgamos con confianza, sabiendo desde el interior que Dios nos ha dicho algo. Debemos emprender todas estas actividades conforme a lo indicado en la morada de Dios con su gloria y no según nuestras propias opiniones. No podemos movernos sobre nuestros puntos de vista, ni tampoco en la letra muerta de la Biblia sin el Espíritu Santo, lo que te decía. Tú puedes estar leyendo y puedes leer una porción de la Escritura y la vas a intentar hacer pero sin comprenderla. Y la vas a hacer porque en el exterior todos pueden decir no hagan esto, y tú puedes decir no, pues no hay que robar, no hay que adulterar, no hay que matar, y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra dice. Entonces tú estás obedeciendo y estás queriendo hacer, pero al final tu propia opinión se va a imponer sobre esa decisión que Dios tiene sobre ti. Pero si desde tu interior, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de intercesión, en tu tiempo de relación con Dios, Él te dice muévete, entonces te moverás. Y entonces ni tu opinión, ni la letra muerta que puedas leer, ni tu manera de pensar te van a mover de ello, porque entonces vas a hacer perfectamente la voluntad de Dios. Cuando tenemos una relación adecuada con la morada de Dios, o sea, con el interior, disfrutamos del reposo de la victoria. Qué bien lo hicimos. ¿Por qué? Porque estás convencido y Dios te pone en paz, porque Él nos da la paz. Si tú estás queriendo hacer algo y estás muy inquieto por hacerlo, tú no estás en paz y no es de Dios, porque estás emocionado. Esto, cuando somos uno solo con la morada de Dios, entonces Él llena de su gloria ese lugar y tendremos lo que necesitamos. ¿Qué tendremos? La orientación del Señor y su guianza a través del Espíritu Santo. ¿Qué tendremos del Señor? Su bendición, y tendremos su victoria. ¿Qué podemos tener del Señor? Además, justicia y santidad. Entonces, tenemos que agradecerle al Señor un panorama tan grande, tan vívido, tan lleno de vida que leímos en estos versículos del 36 al 38 del capítulo 40. Entonces, quiero decirles que necesitamos caminar hacia el tabernáculo, desde el tabernáculo de reunión, o sea, no quedarnos en la parte por fuera. Entremos a gozar de la gloria de su presencia. No nos quedemos solo con la nube. Podemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver, y podemos cambiar nuestra propia vida y nuestro propio destino si entramos al tabernáculo de la presencia de Dios desde la parte exterior, que es el tabernáculo de reunión. No te quedes solo con la nube, entra al tabernáculo. Dios les bendiga. Estamos terminando. Creo que esta enseñanza es cortita, pero fue de beneficio. Creo que algunos de nosotros vamos a poder dormir a gusto hoy para poder decir, hemos entendido
¿Qué diferencia hay entre la nube de su presencia en el tabernáculo de reunión o la gloria de la Shekinah de nuestro Padre Celestial desde el interior del tabernáculo? Entonces, ustedes deciden a dónde quieren estar y dónde quieren permanecer. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan una noche preciosa. No se olviden que mañana tenemos un tiempo de alabanza y de adoración a las 10 de la mañana y vamos a concluir, quizá es con otra enseñanza, pero tiene que ver un poquito con lo que acabamos de hablar. Así que yo los animo y les pido que tengan un esfuerzo, que no se queden en la nube, hablen desde dentro del tabernáculo y que la gloria de Dios llene su vida para que mañana estén a las 10 de la mañana esperando escuchar desde dentro del tabernáculo y no quedarse en la nube solamente. Les espero mañana a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Nos vemos pues. Bye.